El siguiente problema nos dice que la fuerza horizontal máxima que puede soportar una compuerta hidráulica es de 55 kN, y sabiendo que dicha compuerta está articulada en el punto A e inmovilizada en el punto B con una sección parabólica de y igual a 3x al cuadrado con 2 metros de altura y 3 metros de anchura, teniendo al punto A como origen, contiene una mezcla de agua contaminada al 35% en peso de gasolina. Utilizando los datos proporcionados por el simulador FET, bajo presión determinar la densidad de la mezcla, la presión manométrica que podría haber en el punto A y en el punto B, con el sistema lleno de esta mezcla, y C, si la compuerta hidráulica colapsaría en esta última situación. Vamos a empezar obteniendo los datos que nos puede proporcionar el simulador, y como vemos en el simulador FET tenemos gasolina y agua. Entonces la densidad del agua nos lo da, que es 1000 kg por metro cúbico, y la de la gasolina sería de 700 kg por metro cúbico. Con esta información vamos a empezar a calcular la densidad de la mezcla. Por lo tanto, eso quiere decir que en 100 kilogramos, recordando que este tipo de masa es una referencia para calcular la densidad, por cada 65 kilogramos de agua habría 35 kilogramos de gasolina. Entonces, utilizando la fórmula de masa igual a densidad por volumen, obtenemos el volumen del agua en 65 kilogramos de masa. Entonces obtenemos que el volumen del agua sería 0,065 metros cúbicos y el volumen de la gasolina sería de 0,05 metros cúbicos. Para calcular la densidad de la mezcla utilizaríamos densidad igual a masa total sobre volumen total. Como tomamos de referencia 100 kilogramos, entonces vamos a dividirlo entre la sumatoria de los dos volúmenes que hayamos, y efectuando la división tendríamos que la densidad de la mezcla sería aproximadamente 870 kilogramos por metro cúbico. Esta sería la primera parte del problema, la parte A. Continuando con el punto B del problema, que nos pide la presión manométrica en el punto A y en el punto B con el sistema lleno de la mezcla, podemos utilizar el simulador para obtenerlo de manera rápida, y recordando que debemos, primero que nada ponemos la cuadrícula y vamos a apagar la presión atmosférica, recordando que el sistema que estamos usando prácticamente es una forma isométrica. Entonces vamos a calcular el punto A. Primero que nada vamos a poner la densidad en la del compuesto que hayamos, que sería de 870 kilogramos por metro cúbico, y la vamos a llenar hasta 1 metro para que la altura sea 2 metros. Entonces, si colocamos el medidor de la presión, nos da aproximadamente 17 kilopascales. Si esto lo comprobamos con la fórmula de la presión manométrica en el punto A, obtendremos que básicamente es el mismo resultado. Y sin embargo, en el punto B la presión manométrica sería 0, ya que no tendría agua por encima del mismo, o sea, es el punto más alto. Y por último, en la parte C del problema nos dice si la compuerta hidráulica colapsaría en esta última situación, es decir, si el sistema está lleno de la mezcla. Aquí podemos observar cómo es que sería más o menos la compuerta hidráulica, y vamos a utilizar un integral, ya que es una región curva, y tenemos la función que está definida de A hasta B como una parábola de y igual a 3x al cuadrado. Tomaremos la región diferencial de y multiplicada por el ancho para obtener el diferencial de área, y recordando que la fuerza va a ser perpendicular a esta en todo momento de la curva. Entonces, viendo el problema desde un lateral, podemos ver que podemos ver básicamente que tenemos la altura h, que sería los 2 metros, y la altura y, a la que estaría la fuerza en cada intervalo. Entonces, la diferencial de la fuerza en x va a ser perpendicular a la diferencial del área en y, y a su vez
como ya mencioné, la diferencial del área en Y va a ser igual al ancho, que sería L, multiplicado por el diferencial de Y, que sería la pequeña altura. Entonces el diferencial de área en Y va a ser el ancho, el ancho, que sería 3 metros, multiplicada por la diferencial de Y, que podemos calcular derivando la función de la parábola. Es decir, diferencial derivada de Y con respecto de X sería igual a 6X. Y la diferencial de Y sería 6X por diferencial de Y. Entonces reemplazamos esto en la fórmula de la diferencial de AY y obtenemos que la diferencial de A en Y sería 18X por diferencial de X. Entonces ahora podemos utilizar la fórmula de presión es igual a fuerza sobre área y despejamos la fuerza. Utilizando el diferencial de fuerza y reemplazando la presión por la fórmula de la presión manométrica, obtendríamos que la presión sería densidad por gravedad por la profundidad, que estaría representada por H menos Y, multiplicado por la diferencial del área, que sería lo que variaría. Entonces la diferencial de la fuerza en X va a ser igual a la densidad del fluido que estamos teniendo, que sería la mezcla inicial de la cual hallamos la densidad, y multiplicado por la gravedad, que sería 9.8, y multiplicado por H, que sería 2, la altura total, menos Y, que como sabemos Y es 3X al cuadrado, y todo eso multiplicado por lo que hallamos anteriormente, que sería 18X por diferencial de X. Ahora tenemos la integral, las diferenciales, y para integrar necesitamos los límites de integración de X. Sencillamente, cuando X es 0, Y es 0, entonces sabemos que el primer punto sería el origen. Ahora, para el segundo punto vamos a utilizar el valor más alto, que sería 2 metros. Entonces cuando Y es 2 metros, la parábola va a tener un valor para X también. Entonces ese sería el límite final de X. Por lo tanto, reemplazamos en la fórmula, en vez de Y ponemos 2 y despejamos X, y obtendríamos en el punto B, que sería raíz de 2/3, 2. Entonces integramos la diferencial de la fuerza en X, que sería igual a, sacamos la constante anteriormente, que sería 153.468, multiplicado por la integral, que está definida de 0 a raíz de 2/3 de 2X menos 3X al cubo diferencial de X. Entonces la fuerza, la componente de la fuerza en X va a ser igual a la constante, a ese número constante, multiplicado por X al cuadrado sobre 2, con el 2 se va, y menos 3/4 de X a la cuarta. Según el teorema fundamental del cálculo, reemplazamos la raíz de 2/3 en vez de las X, y el 0 menos el 0 reemplazado en las mismas respectivamente. Entonces obtenemos 2/3 menos 1/3. Finalmente sería el valor de la constante exterior dividido entre 3. Esto nos da 51.156 newtons. Entonces, como la última pregunta, o la parte C, nos dice si la compuerta hidráulica colapsaría en esta última situación, debemos comparar este valor con el valor que nos da, con el valor máximo de la fuerza horizontal que puede soportar, la cual es mayor a la que hemos hallado. Entonces no colapsaría debido a que puede aguantar un poco más de esto.